Mis queridos hermanos y hermanas, que la paz de nuestro Señor Jesucristo permanezca siempre con ustedes. Sean todos bienvenidos una vez más a Voz de Fe. Es una alegría poder compartir este momento contigo y seguir profundizando en la riqueza de nuestra fe a través de las enseñanzas del P.J. de Jesús Aguilar Valdés. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre un tema que ha despertado la curiosidad de muchísimas personas durante siglos, la forma en que Dios permite que sus santos ángeles nos acompañen y nos recuerden que nunca caminamos solos. ¿Alguna vez has sentido que en medio de una oración, de un momento de tristeza o de una decisión importante, la naturaleza parecía transmitirte una paz difícil de explicar? Muchas personas han vivido experiencias semejantes y se han preguntado si el Señor puede servirse de su creación para recordarnos que sigue cerca de nosotros. Precisamente de eso hablaremos hoy. Santa Teresa de Ávila, una de las más grandes místicas de la Iglesia, dedicó toda su vida a buscar una unión cada vez más profunda con Dios. Sus escritos y su testimonio espiritual han inspirado a millones de cristianos a descubrir la importancia de la oración, del silencio y de la confianza absoluta en el Señor. Entre las reflexiones que tradicionalmente se atribuyen a su espiritualidad, existe una enseñanza que ha llamado la atención de muchos creyentes, la idea de que, en determinadas circunstancias, Dios puede permitir que algunos elementos de la creación nos recuerden la cercanía y la protección de sus santos ángeles. No se trata de vivir buscando señales extraordinarias ni de dejar que nuestra fe dependa de fenómenos externos. La verdadera fe siempre tiene su fundamento en Jesucristo. Sin embargo, la creación entera habla de la grandeza de Dios y en ocasiones puede convertirse en un motivo para fortalecer nuestra esperanza y elevar el corazón hacia Él. Cuando aprendemos a mirar con ojos de fe, descubrimos que el Señor encuentra muchas maneras de recordarnos que jamás abandona a quienes confían en su amor. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque conocerás una antigua reflexión inspirada en la tradición espiritual relacionada con Santa Teresa de Ávila, una enseñanza que ha ayudado a muchos creyentes a contemplar la presencia de Dios con un corazón más atento y agradecido. Además, al finalizar compartiremos una hermosa oración para pedir la protección de los santos ángeles y poner nuestra vida bajo el cuidado del Señor. Antes de continuar, quiero invitarte a realizar un pequeño acto de fe. Si crees que Dios envía a sus santos ángeles para acompañarnos y protegernos cada día, escribe en los comentarios: creo en los ángeles. Será una hermosa manera de expresar tu confianza en el Señor y de unirte en oración con toda esta familia de Voz de Fe. Y si este tipo de reflexión, las enseñanzas del PP espiritual, cada día compartimos contenidos inspirados en la fe católica y en las enseñanzas del P.J. de Jesús Aguilar Valdés, con el deseo de acercarnos más a Dios y vivir el Evangelio con mayor profundidad. Corría el año 1567 cuando Santa Teresa de Ávila atravesaba uno de los periodos más intensos de su misión. Entre la oración, la fundación de nuevos conventos y las numerosas dificultades que encontraba en el camino, buscaba constantemente permanecer unida al Señor. En medio de ese profundo camino espiritual, comprendió con mayor claridad una verdad que marcaría toda su vida. Los santos ángeles nunca dejan de acompañar a quienes pertenecen a Dios. Desde ese momento comenzó a contemplar la creación con una mirada aún más profunda. Descubría que el Señor podía servirse de aquello que parecía más sencillo para recordar su presencia y fortalecer el corazón de quienes atravesaban momentos de prueba. Entre todas las criaturas que llamaban su atención, había una que ocupaba un lugar especial. La primera de ellas era la paloma blanca. A simple vista parece un ave común, presente en plazas, jardines y muchos rincones del mundo. Sin embargo, para la espiritualidad cristiana, la paloma ha sido desde siempre un signo de paz, de esperanza y de la acción de Dios.
Santa Teresa recordaba que en algunos de los momentos más difíciles de su vida, cuando las preocupaciones parecían superar sus fuerzas y el peso de su misión se hacía más intenso, la presencia inesperada de una paloma despertaba en su corazón una paz profunda. No era el ave en sí la que producía aquel consuelo, sino el recuerdo de que Dios permanecía a su lado y de que los santos ángeles nunca dejan de cumplir la misión que el Señor les ha confiado. ¿Por qué la paloma? Porque desde tiempos bíblicos este animal ha sido símbolo del Espíritu Santo. Cuando Juan bautizó a Jesús en el río Jordán, el Espíritu descendió en forma de paloma, pero Santa Teresa va más allá. Ella nos enseña que los ángeles, siendo servidores del Espíritu Santo, utilizan esta criatura para decirnos: aquí estoy, no temas, Dios te acompaña. La paloma blanca aparece especialmente en 3 momentos. Primero, cuando has orado con el corazón quebrantado, pidiendo una señal de que Dios te escucha. Segundo, cuando estás por tomar una decisión importante y necesitas confirmación divina. Tercero, cuando has perdido a un ser querido y tu alma necesita consuelo. Teresa describe en sus escritos que la paloma mensajera no se comporta como las demás aves, no busca alimento, no se distrae, simplemente se presenta, sostiene su presencia el tiempo necesario para que tú la notes y luego se marcha dejando una estela de paz interior que no se puede explicar con palabras humanas. Muchas mujeres a lo largo de los siglos han experimentado esto sin saberlo. Han visto una paloma blanca posarse en la ventana de su cocina justo después de rezar el rosario. Han encontrado una paloma en el jardín el día del aniversario de la muerte de su esposo. Han sentido la presencia de este animal durante una visita al cementerio y han pensado: ¡qué casualidad! Pero Santa Teresa nos dice: no, hija mía, no es casualidad. Es tu ángel recordándote que el cielo está más cerca de lo que imaginas. La paloma blanca también porta un mensaje específico según la tradición teresiana. Cuando aparece en la mañana, anuncia un día de gracias espirituales. Cuando aparece al atardecer, confirma que tus oraciones han sido escuchadas. Cuando aparecen momentos de tristeza, es el abrazo invisible de tu ángel custodio diciéndote: no estás sola, pero este es solo el primero de los 4 animales. Santa Teresa dejó registro de 3 más, cada uno con un significado profundo, cada uno asociado a diferentes momentos de nuestra vida espiritual. Y lo que estás por descubrir en los próximos minutos te ayudará a reconocer cuando el cielo está intentando hablarte a través de estas criaturas benditas. Porque la paloma blanca es el mensajero de la paz y la confirmación divina. Pero el segundo animal que Santa Teresa reveló está vinculado con algo aún más poderoso: la protección en medio del peligro y la presencia del ángel guardián en los momentos de mayor vulnerabilidad. Y ese segundo mensajero celestial aparece en lugares que jamás imaginarías. El segundo animal que Santa Teresa de Ávila identificó en sus revelaciones místicas es uno que muchas personas han visto sin comprender el verdadero significado de su presencia. Se trata de la mariposa blanca. Sí, la mariposa, esa criatura delicada que revolotea en jardines y campos que parece tan frágil que un simple viento podría destruirla. Pero Santa Teresa nos enseña que cuando una mariposa blanca aparece en circunstancias especiales, no es solo un insecto, es un ángel manifestándose a través de la creación para entregarte un mensaje de transformación y esperanza. La santa describe en sus escritos que la mariposa blanca es el símbolo más perfecto de la metamorfosis del alma. Así como la oruga muere a su forma anterior para renacer con alas, el alma cristiana muere al pecado para renacer en la gracia. Y los ángeles, conocedores de este misterio, utilizan a la mariposa como recordatorio visible de que Dios puede transformar cualquier vida, por oscura que parezca. Santa Teresa relata que en múltiples ocasiones, durante sus momentos de oración en el pequeño huerto del convento, mariposas blancas aparecían y se posaban en sus manos mientras ella meditaba sobre las moradas del alma. No llegaban en enjambres, llegaban solas.
una sola mariposa blanca luminosa, que se quedaba inmóvil sobre su piel como si estuviera escuchando sus pensamientos. La primera vez que esto sucedió, Teresa pensó que era simple curiosidad del insecto. Pero cuando el fenómeno se repitió en momentos clave de su vida espiritual, comprendió que había algo más profundo. Cada vez que enfrentaba una crisis de fe, cada vez que dudaba de su vocación, cada vez que el demonio la tentaba con desaliento, una mariposa blanca aparecía para recordarle: tú también estás en proceso de transformación. No temas el dolor de la metamorfosis. ¿Por qué la mariposa blanca es un mensajero angelical? Porque representa la resurrección. Los ángeles saben que nosotros, seres humanos débiles y limitados, necesitamos recordatorios constantes de que la muerte no es el final, que el sufrimiento tiene propósito, que cada prueba es una oportunidad de transformación. ¿Y qué mejor manera de recordarnos lo que a través de una criatura que literalmente muere en el capullo para renacer con alas? La mariposa blanca aparece especialmente en 3 contextos muy específicos. Primero, cuando estás atravesando un proceso de conversión profunda, cuando has decidido dejar atrás una vida de pecado y buscas la gracia de Dios con sinceridad. En esos momentos, ver una mariposa blanca cerca de tu ventana o en tu jardín es la confirmación angelical de que tu transformación está siendo acompañada desde el cielo. Segundo, la mariposa aparece cuando has sufrido una pérdida dolorosa y tu alma necesita la promesa de la resurrección. Muchas mujeres han experimentado esto. Han perdido a un hijo, a un esposo, a una madre. Y en los días siguientes, mientras rezan o lloran en silencio, una mariposa blanca entra por la ventana y revolotea cerca de ellas. No es casualidad. Es el ángel custodio de esa persona fallecida o tu propio ángel diciéndote: la vida no termina, hay resurrección, hay reencuentro. Tercero, la mariposa blanca aparece cuando estás por tomar una decisión que cambiará tu vida. Un matrimonio, una vocación religiosa, una mudanza, una renuncia. En esos momentos de encrucijada, la mariposa es el recordatorio angelical de que toda gran decisión implica morir a algo para renacer a algo nuevo, y que si tomas esa decisión en sintonía con la voluntad de Dios, tus alas espirituales se desplegarán. Santa Teresa también dejó instrucciones muy precisas sobre cómo discernir si la aparición de la mariposa es auténticamente angelical o simplemente natural. Ella dice: observa el comportamiento. Una mariposa común revolotea erráticamente, busca flores, se aleja rápidamente, pero una mariposa enviada por los ángeles se comporta de manera inusual, se acerca a ti sin miedo, se posa en tu mano, en tu hombro, en el marco de tu ventana, permanece quieta como si estuviera observándote, y cuando se va, deja en tu corazón una sensación de paz y esperanza que no puedes explicar. Hay un detalle que Santa Teresa menciona y que muy pocos conocen. Ella dice que cuando la mariposa blanca es un verdadero mensajero angelical, su vuelo es distinto, no es torpe ni agitado, es armonioso, casi danzante, como si estuviera siguiendo una coreografía celestial. Y si prestas atención, notarás que su presencia coincide siempre con un momento de oración, de lectura espiritual o de profunda reflexión sobre Dios. Muchas mujeres devotas han visto mariposas blancas posarse en las tumbas de sus seres queridos. Otras las han visto entrar a sus casas justo cuando estaban rezando el rosario. Algunas las han encontrado en lugares imposibles, como dentro de una iglesia cerrada o en pleno invierno, cuando no debería haber mariposas. Todos estos son signos de que los ángeles están cerca, utilizando a esta criatura para decirnos: estamos aquí cuidándote, acompañándote en tu proceso de transformación. Pero la paloma y la mariposa no son los únicos mensajeros. Santa Teresa reveló un tercer animal, uno que aparece en los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando atraviesas el duelo más profundo, cuando caminas por el valle de sombras, cuando visitas el cementerio y tu corazón está roto. Ese tercer animal es el que más consuelo trae, porque llega precisamente cuando más lo necesitas.
y su identidad te sorprenderá. El tercer animal que Santa Teresa de Ávila reveló en sus escritos místicos es uno que está profundamente vinculado con los momentos de duelo, soledad y caminos difíciles. Es una criatura que la Biblia menciona con reverencia, que los santos han visto como símbolo de fidelidad y que los ángeles utilizan para acompañar a las almas que atraviesan el valle de lágrimas. Este animal es el perro, sí, el perro, pero no cualquier perro. Santa Teresa especifica que se trata de un perro de pelaje claro, generalmente blanco o dorado, de mirada serena y comportamiento inusualmente pacífico. Un perro que aparece en circunstancias inexplicables, que no pertenece a nadie conocido, que se presenta en momentos de profunda aflicción y luego desaparece sin dejar rastro. La santa relata que durante uno de sus viajes más peligrosos, cuando ella y sus hermanas carmelitas atravesaban caminos solitarios en plena noche para fundar un nuevo convento, un perro de pelaje blanco apareció de la nada y las acompañó durante kilómetros. No ladraba, no pedía alimento, simplemente caminaba junto a ellas como un guardián silencioso. Cuando llegaron a un lugar seguro, el perro se detuvo, las miró con ojos llenos de paz y desapareció entre las sombras. Teresa comprendió en ese momento que no había sido un perro común. Había sido su ángel custodio manifestándose de forma visible para protegerlas del peligro, porque los caminos de aquella época estaban llenos de bandidos, animales salvajes y oscuridad amenazante, y Dios, en su infinita misericordia, envió un guardián que pudieran ver y sentir cerca. ¿Por qué el perro es un mensajero angelical? Porque desde tiempos antiguos el perro ha sido símbolo de lealtad, protección y compañía incondicional. En el libro de Tobías, el arcángel Rafael acompaña al joven Tobías en su peligroso viaje y con ellos va un perro fiel. Ese perro no es mencionado por casualidad. Es un recordatorio de que los ángeles no solo nos protegen espiritualmente, sino que a veces se manifiestan a través de criaturas que nos dan consuelo tangible. El perro enviado por los ángeles aparece especialmente en 3 situaciones muy específicas. La primera es cuando atraviesas un duelo profundo y caminas sola hacia el cementerio o regresas de un funeral. Muchas mujeres han experimentado esto. Han perdido a un esposo, a un hijo, a un padre, y en el camino de vuelta a casa, destrozadas por el dolor, un perro desconocido aparece y las acompaña en silencio. No las molesta, no exige atención, simplemente camina a su lado como diciéndoles: no estás sola, tu ángel está aquí. La segunda situación es cuando te encuentras en un lugar peligroso o sientes miedo inexplicable. Puede ser un camino oscuro, una calle solitaria, un momento de vulnerabilidad y de repente un perro de pelaje claro aparece y se queda cerca de ti hasta que el peligro pasa o hasta que llegas a un lugar seguro. Luego desaparece sin que puedas explicar de dónde vino ni hacia dónde se fue. La tercera situación, y quizás la más conmovedora, es cuando visitas la tumba de un ser querido y un perro que nunca habías visto se acerca, se sienta junto a ti y te mira con una serenidad que traspasa el alma. Santa Teresa dice que en esos momentos el perro no es solo un animal, es la manifestación visible del ángel custodio de esa persona fallecida que viene a decirte: él está bien, ella está en paz, no sufren más. Hay testimonios de mujeres que han experimentado esto y no lo han comprendido hasta años después. Una señora relata que el día del entierro de su madre, mientras todos se habían ido y ella se quedó sola junto a la tumba llorando desconsoladamente, un perro blanco apareció de la nada, se sentó a su lado y apoyó su cabeza en su regazo. Ella lo acarició durante largos minutos sintiendo un consuelo inexplicable. Cuando finalmente se levantó para irse, el perro ya no estaba. Buscó por todo el cementerio y nunca lo encontró. Años después, leyendo los escritos de Santa Teresa, comprendió que había sido su ángel. Santa Teresa también advierte que el perro angelical tiene características muy específicas que lo distinguen de los perros comunes. Primero, su mirada. No es una mirada animal llena de instinto. Es una mirada profunda, serena, casi humana, que transmite paz. Segundo, su comportamiento. No busca comida,
no ladra sin razón, no se distrae con otros animales o ruidos. Tiene un propósito claro: acompañarte. Tercero, su desaparición. Los perros comunes no desaparecen sin dejar rastro, pero el perro enviado por los ángeles cumple su misión y luego se desvanece porque su naturaleza no es de este mundo. La santa también menciona que el perro aparece frecuentemente en caminos solitarios, en senderos rurales, en rutas poco transitadas, porque es precisamente en esos lugares donde más vulnerables somos, donde más necesitamos la certeza de que Dios nos protege. Y qué mejor protección que un guardián visible de 4 patas que camina a tu lado hasta que el peligro queda atrás. Muchas devotas han rezado pidiendo una señal de que sus seres queridos fallecidos están bien, y días después se han encontrado con un perro de estas características. No es magia, no es superstición, es la misericordia de Dios manifestándose a través de sus ángeles que conocen nuestra necesidad de consuelo tangible. Pero aún falta el cuarto animal, el más misterioso, el que Santa Teresa reveló con mayor cautela, porque su aparición está reservada para momentos muy especiales de la vida espiritual. Es el animal que menos personas reconocen, pero que tiene el simbolismo más profundo de todos. Y cuando lo descubras, comprenderás por qué los ángeles lo eligen para sus manifestaciones más sagradas. El cuarto y último animal que Santa Teresa de Ávila reveló en sus escritos místicos es el que menos se menciona, el que menos se enseña y el que tiene el simbolismo más profundo de todos. Es una criatura que aparece en las Sagradas Escrituras con un significado tan poderoso que los primeros cristianos la consideraban señal directa del Espíritu Santo. Este animal es el ciervo, sí, el ciervo. Ese animal majestuoso de mirada noble y movimientos gráciles que habita en lugares apartados y que representa la sed del alma por Dios. Santa Teresa lo identifica como el mensajero angelical más elevado, el que aparece solo en momentos de profunda búsqueda espiritual, de conversión auténtica o de encuentro místico con lo divino. La santa describe en sus anotaciones personales que en una de sus experiencias más intensas de oración contemplativa, mientras meditaba en el Salmo 42, tuvo una visión interior de un ciervo sediento que corría hacia un manantial de aguas cristalinas. Y en ese instante comprendió que el ciervo no era solo un símbolo poético, era la imagen que los ángeles utilizan para representar el anhelo del alma por la unión con Dios. Días después de esa visión, mientras caminaba por el campo cercano al convento en las primeras horas del alba, un ciervo apareció en el sendero frente a ella. No huyó como lo hacen normalmente estos animales ante la presencia humana. Se quedó quieto, mirándola fijamente. Teresa sintió que esa mirada traspasaba su alma como si el animal pudiera ver directamente en su corazón. Y en ese momento una paz sobrenatural la invadió, acompañada de la certeza absoluta de que Dios la llamaba a una entrega total. Porque el ciervo es el mensajero angelical más elevado, porque representa el deseo más puro del alma. El salmista David escribió: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esta imagen bíblica no es accidental, es una revelación de cómo funciona la sed espiritual. Y los ángeles, siendo espíritus puros que contemplan constantemente el rostro de Dios, conocen esa sed mejor que nadie. El ciervo aparece en momentos muy específicos y extraordinarios de la vida espiritual. No es un animal que verás con frecuencia, porque su aparición está reservada para las almas que están experimentando un despertar profundo. Santa Teresa identifica 4 circunstancias en las que el ciervo se manifiesta como mensajero angelical. La primera es durante un proceso de conversión radical, cuando alguien ha vivido alejado de Dios durante años y de repente experimenta un llamado interior tan fuerte que no puede ignorarlo. En esos momentos de crisis espiritual, cuando el alma siente una sed desesperada por la gracia, el ciervo puede aparecer como confirmación angelical de que Dios está respondiendo a ese clamor. La segunda circunstancia es antes de recibir una gracia mística especial.
Santa Teresa relata que varias de sus hermanas carmelitas, antes de experimentar éxtasis profundos o visiones interiores, vieron ciervos en sueños o en momentos de vigilia. El animal siempre aparecía sediento, buscando agua, y luego desaparecía. Era el anuncio de que pronto recibirían el agua viva del Espíritu Santo. La tercera circunstancia es durante retiros espirituales o momentos de oración prolongada. Cuando alguien se aparta del mundo para buscar a Dios con intensidad, especialmente en lugares naturales como montañas, bosques o campos, el ciervo puede aparecer físicamente como señal de que los ángeles están presentes, facilitando ese encuentro entre el alma y su Creador. La cuarta circunstancia, y la más misteriosa, es en los momentos finales de la vida de una persona santa. Santa Teresa menciona que en varias ocasiones, cuando una monja estaba próxima a morir después de una vida de virtud heroica, otras hermanas reportaban haber visto un ciervo cerca del convento en las horas previas al fallecimiento. Era el ángel custodio de esa alma manifestándose para acompañarla en su último tránsito hacia la patria celestial. Pero Santa Teresa también advierte que el ciervo angelical tiene características muy específicas que lo distinguen de un encuentro natural con este animal. Primero, su comportamiento. Un ciervo salvaje huye inmediatamente al detectar presencia humana, pero el ciervo enviado por los ángeles no tiene miedo. Se acerca o al menos permanece visible el tiempo suficiente para que lo observes con claridad. Segundo, la sensación que deja. Un encuentro común con un ciervo puede generar sorpresa o admiración por la belleza del animal, pero un encuentro con el ciervo angelical genera algo más profundo, una sed interior inexplicable, un anhelo repentino de oración, un deseo ardiente de estar a solas con Dios. Es como si el animal despertara en ti la misma sed espiritual que él representa. Tercero, el momento en que aparece. El ciervo angelical nunca aparece en circunstancias triviales. Siempre coincide con momentos de búsqueda espiritual intensa, de crisis vocacional, de retiro en soledad o de cercanía con la muerte. Su presencia no es decorativa, es un mensaje directo del cielo. Santa Teresa menciona que el ciervo también está vinculado con el agua, porque en las Escrituras siempre aparece sediento buscando corrientes. Por eso, si ves un ciervo cerca de un río, un manantial o incluso cerca de una fuente de agua bendita en un lugar sagrado, la probabilidad de que sea un mensajero angelical aumenta considerablemente. Hay un detalle final que la santa revela y que muy pocos conocen. Ella dice que cuando el ciervo es verdaderamente un enviado angelical, su mirada tiene una cualidad luminosa, como si sus ojos reflejaran una luz que no proviene del sol. Y esa luz, aunque tenue, es inconfundible para quien la percibe. Es la luz de la gracia manifestándose a través de la criatura. Ahora ya conoces los 4 animales: la paloma blanca, mensajera de paz y confirmación; la mariposa blanca, símbolo de transformación y resurrección; el perro de pelaje claro, guardián en el duelo y el camino peligroso; y el ciervo, representación de la sed del alma por Dios. Pero conocer estos animales no es suficiente. Ahora necesitas comprender qué significan sus apariciones según el contexto de tu vida, cómo interpretarlas sin caer en superstición y qué mensaje específico te están trayendo los ángeles a través de ellos. Santa Teresa de Ávila no solo identificó estos 4 animales como mensajeros angelicales, también los vinculó con las etapas del alma que ella describe en su obra maestra, El castillo interior o Las moradas. Este libro místico presenta el alma como un castillo con 7 moradas, donde cada una representa un nivel de profundidad en la unión con Dios. Y cada uno de los 4 animales corresponde a momentos específicos de ese viaje espiritual. Comprender esta conexión es fundamental para interpretar correctamente qué te están diciendo los ángeles cuando envían a estas criaturas a tu vida.
Porque no es lo mismo ver una paloma cuando estás comenzando tu camino de fe que ver un ciervo cuando tu alma ya ha atravesado noches oscuras y anhela la unión mística. Cada animal tiene su momento, su mensaje y su propósito dentro del plan que Dios tiene para tu crecimiento espiritual. Comencemos con la paloma blanca. Este animal está asociado con las primeras moradas del castillo interior, específicamente con las moradas primera, segunda y tercera. Estas son las etapas donde el alma acaba de iniciar su conversión, está aprendiendo a orar, está luchando contra las distracciones del mundo y busca establecer una vida de gracia habitual. La paloma aparece aquí como confirmación de que Dios ha escuchado tu decisión de buscarlo, de que tus primeros pasos en la oración son valiosos, de que no estás sola en esta lucha inicial. Santa Teresa explica que muchas almas se desalientan en estas primeras moradas porque no sienten consolaciones sensibles, porque la oración les parece árida, porque las tentaciones son fuertes. Y es precisamente en esos momentos cuando la paloma aparece en tu ventana, en tu jardín, en tu camino hacia la iglesia. Es el Espíritu Santo a través de tu ángel custodio diciéndote: continúa, no te rindas, estoy aquí contigo, tu esfuerzo tiene valor eterno. La mariposa blanca, por su parte, está vinculada con las moradas cuarta y quinta. Estas son etapas de profunda transformación interior. En la cuarta morada, el alma comienza a experimentar la oración de recogimiento, donde Dios empieza a actuar más directamente. En la quinta morada ocurre la oración de unión, donde el alma es como el gusano que se encierra en el capullo para morir y renacer como mariposa. Esta es exactamente la imagen que Santa Teresa utiliza en su libro. Cuando ves una mariposa blanca durante estas etapas de tu vida espiritual, el mensaje angelical es claro. Estás muriendo a tu antiguo yo para renacer en Cristo. El proceso es doloroso, sí, implica renuncias, purificaciones, noches oscuras, pero la mariposa te recuerda que al otro lado del capullo están las alas. Al otro lado de la muerte espiritual está la resurrección en gracia. No temas la transformación, confía en el proceso que Dios está obrando en ti. El perro de pelaje claro está asociado con momentos de prueba, sufrimiento y oscuridad que pueden ocurrir en cualquier morada, pero especialmente en la sexta. La sexta morada es la etapa de las purificaciones más intensas, donde el alma experimenta la noche oscura del espíritu, donde Dios parece ausente, donde el demonio ataca con furia, donde las enfermedades y las incomprensiones humanas llegan a niveles casi insoportables. Santa Teresa describe esta morada como un camino solitario, oscuro, lleno de peligros. Y es exactamente ahí donde el perro aparece, porque el perro no viene en momentos de gloria y consolación, viene en momentos de duelo, de soledad, de miedo, de vulnerabilidad. Su presencia es el recordatorio tangible de que tu ángel custodio no te ha abandonado, que Dios no te ha dejado sola en el valle de sombras, que hay un guardián invisible caminando a tu lado, incluso cuando no sientes absolutamente nada. Muchas santas y místicas que atravesaron esta sexta morada reportaron encuentros con perros que las acompañaron en sus momentos más oscuros. No es coincidencia, es la misericordia de Dios manifestándose de forma visible cuando el alma más lo necesita. Finalmente, el siervo está reservado para la séptima morada, la morada del matrimonio espiritual, la unión transformante con Dios, el punto más alto que un alma puede alcanzar en esta vida terrenal. Santa Teresa describe esta morada como el centro del castillo, donde el rey habita, donde el alma finalmente sacia su sed o aviva, que es la Santísima Trinidad. El siervo aparece antes de entrar a esta morada o durante las gracias místicas que se experimentan en ella, porque el siervo representa exactamente eso, la sed insaciable del alma por Dios, que solo se calma cuando finalmente llegamos al manantial. Ver un siervo en tu camino espiritual es señal de que estás siendo llamada a niveles más profundos de unión con Dios, de que tu alma está experimentando esa sed que solo la presencia divina puede saciar.
Pero hay algo más que Santa Teresa revela sobre estos animales. Ella dice que pueden aparecer en combinación, en secuencia, a lo largo de tu vida espiritual. Puedes ver una paloma en tus primeros años de conversión. Años después, cuando atravieses una transformación profunda, puede aparecer una mariposa. Luego, en medio de una crisis dolorosa, un perro te acompañará. Y finalmente, cuando tu alma esté lista para las alturas místicas, el ciervo se manifestará. Cada animal va marcando tu progreso espiritual. Cada aparición es un hito en tu camino hacia Dios. Y los ángeles, que conocen perfectamente en qué morada te encuentras, envían al animal apropiado para el momento que estás viviendo. No es aleatorio, no es superstición, es pedagogía divina. Es Dios hablando tu idioma, usando su creación para guiarte, consolar tu corazón y confirmarte que estás en el camino correcto. Santa Teresa también advierte que no debes obsesionarte buscando estas señales, porque si buscas las señales más que a Dios mismo, estás invirtiendo el orden. Los animales son medios, no fines. Son ayudas para tu fe, no sustitutos de la fe. Dios puede enviarte estas señales, pero también puede no hacerlo, y tu vida espiritual será igualmente válida y santa. Sin embargo, cuando las señales llegan, no las ignores, no las descarten como simple naturaleza. Disciernan con humildad, con oración, con la guía de un director espiritual, si es posible, porque el cielo está intentando hablarte, y saber escuchar esas voces silenciosas de la creación puede cambiar tu vida para siempre. Una de las preocupaciones más grandes de Santa Teresa de Ávila a lo largo de su vida fue el discernimiento de espíritus. Ella sabía por experiencia propia que no todo lo que parece espiritual viene de Dios. El demonio puede disfrazarse de ángel de luz. Nuestra imaginación puede crear ilusiones. Nuestros deseos pueden proyectarse como si fueran señales divinas. Por eso, la santa desarrolló criterios muy precisos para distinguir cuándo una experiencia es auténticamente de Dios y cuándo no lo es. Estos criterios se aplican perfectamente a las apariciones de los 4 animales mensajeros, porque una cosa es ver una paloma, una mariposa, un perro o un ciervo, y otra muy distinta es discernir si esa aparición tiene significado angelical o es simplemente un encuentro natural sin trascendencia espiritual. Santa Teresa nos enseña a no caer en 2 extremos igualmente peligrosos: el escepticismo, que niega toda señal divina, y la credulidad, que ve milagros en cualquier coincidencia. El primer criterio de discernimiento que Santa Teresa establece es la paz interior. Cuando una experiencia viene verdaderamente de Dios, deja en el alma una paz profunda, serena, duradera. No es una emoción superficial ni un entusiasmo pasajero. Es una certeza interior que permanece incluso días después del acontecimiento. Si después de ver uno de estos animales en circunstancias inusuales, sientes esa paz que no puedes explicar con palabras, esa tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento, es muy probable que hayas recibido una visita angelical. Por el contrario, si después de la experiencia sientes inquietud, ansiedad, confusión o una necesidad obsesiva de buscar más señales, eso no viene de Dios. Los ángeles traen paz, el demonio trae perturbación, tu imaginación trae confusión, Dios trae claridad y serenidad. El segundo criterio es la humildad. Santa Teresa insiste constantemente en que las experiencias auténticas de Dios siempre hacen al alma más humilde, más consciente de su pequeñez, más agradecida por la misericordia divina. Si después de ver uno de estos animales y pensar que fue una señal angelical, comienzas a sentirte especial, elegida, superior a otros, orgullosa de haber recibido esa gracia, entonces no fue de Dios, fue de tu ego. Las verdaderas visitaciones angelicales te hacen pequeña ante Dios, te llevan a la gratitud, no a la vanidad, te impulsan a servir más, no a presumir de tus experiencias espirituales. Si después del encuentro con el animal te sientes llamada a orar más, a ser más caritativa, a perdonar a quien te ha ofendido, es señal de autenticidad.
Si en cambio te sientes importante por haber recibido esa señal, es ilusión. El tercer criterio es la conformidad con la doctrina de la Iglesia. Santa Teresa fue sometida a múltiples interrogatorios por parte de la Inquisición precisamente porque sus experiencias místicas eran tan extraordinarias que algunos dudaban de su ortodoxia. Pero ella siempre se sometió al juicio de sus confesores, de los teólogos, del magisterio. Nunca afirmó que sus experiencias estaban por encima de la enseñanza de la Iglesia. Aplicado a nuestro tema, esto significa que si interpretas la aparición de un animal de manera que contradiga la doctrina católica, estás equivocada. Por ejemplo, si ves una mariposa y crees que es el alma reencarnada de tu difunto esposo, eso es falso. La Iglesia no enseña la reencarnación. Si ves un perro y piensas que puedes adorarlo como si fuera divino, eso es idolatría. Los animales son criaturas, no dioses, son mensajeros, no objetos de culto. El cuarto criterio es la libertad interior. Las experiencias que vienen de Dios nunca te esclavizan, no te obligan, no te quitan tu capacidad de elegir. Si después de ver uno de estos animales sientes una obsesión incontrolable por buscar más señales, si dejas de cumplir tus deberes cotidianos para andar persiguiendo palomas, si abandonas la oración normal para dedicarte solo a interpretar símbolos, eso no es de Dios, es enfermedad espiritual. Dios respeta tu libertad. Los ángeles sugieren, no imponen. Las señales verdaderas te invitan a crecer en fe, pero no te obligan a nada. Siempre puedes decir no, siempre puedes pedir más claridad. Siempre puedes consultar con alguien prudente antes de tomar decisiones importantes basadas en estas experiencias. El quinto criterio es la duración de los efectos. Santa Teresa observa que las consolaciones falsas, las que vienen de nuestra imaginación o del demonio, son intensas pero breves. Te emocionan mucho en el momento, pero a las pocas horas o días no queda rastro. En cambio, las gracias auténticas de Dios dejan una huella duradera en el alma, transforman tu vida de forma estable. Si viste una paloma hace 6 meses y todavía recuerdas la paz que sentiste, si ese encuentro cambió tu manera de orar o de confiar en Dios, es señal de autenticidad. Si en cambio fue solo una emoción pasajera que no dejó fruto alguno en tu vida espiritual, probablemente no tuvo significado sobrenatural. El sexto criterio es la confirmación a través de la Escritura y los sacramentos. Santa Teresa siempre buscaba que sus experiencias místicas fueran confirmadas por la palabra de Dios y por la vida sacramental de la Iglesia. Si la aparición de un animal te impulsa a leer más la Biblia, a comulgar con más frecuencia, a confesarte con sinceridad, es buena señal. Si en cambio te aleja de los sacramentos porque crees que ya tienes una conexión directa con el cielo y no necesitas la mediación de la Iglesia, estás en error grave. Santa Teresa también recomienda hablar con un director espiritual o un sacerdote prudente, no para que ellos decidan por ti, sino para que te ayuden a discernir, porque el orgullo espiritual nos puede engañar fácilmente. Creemos que estamos siendo guiadas por Dios cuando en realidad estamos siguiendo nuestros propios deseos disfrazados de inspiraciones divinas. Finalmente, Santa Teresa insiste en que el mejor discernimiento se hace con el tiempo. No te apresures a juzgar. Si viste uno de estos animales en circunstancias inusuales, guarda la experiencia en tu corazón. Como María guardaba las palabras en el suyo, observa los frutos que produce en tu vida. Si con el paso de los meses o años esa experiencia te ha acercado más a Dios, te ha hecho más humilde, más caritativa, más paciente, entonces probablemente fue auténtica. Si no ha dejado ningún fruto, no te preocupes. Sigue adelante en tu camino de fe sin apegarte a experiencias extraordinarias, porque al final lo que importa no es cuántas señales recibes, sino cuánto amor vives. Y ahora que conoces los animales, sus significados y cómo discernir su autenticidad,
es momento de que escuches los testimonios de personas reales que experimentaron estas apariciones y cómo transformaron sus vidas para siempre. A lo largo de los siglos, innumerables personas han experimentado encuentros con estos 4 animales en circunstancias que desafían toda explicación natural. Santa Teresa no fue la única en recibirlos como mensajeros angelicales. Desde su época hasta nuestros días, mujeres de fe profunda han vivido experiencias similares que confirman la veracidad de estas revelaciones místicas. Hoy te compartiré algunos testimonios que te ayudarán a reconocer el patrón de estas visitaciones celestiales. María, una mujer de 68 años que vivía en un pequeño pueblo de España, atravesaba el duelo más doloroso de su vida. Su esposo había fallecido después de 50 años de matrimonio. Los primeros meses fueron devastadores. La casa estaba llena de silencio y vacío. Cada rincón le recordaba a él. Cada noche lloraba pidiendo a Dios una señal de que su esposo estaba bien, de que ella podría soportar esta soledad. Una tarde, mientras rezaba el rosario frente a la ventana de su sala, una paloma blanca llegó y se posó en el alfizar. No era común ver palomas en esa zona. El ave se quedó allí quieta, mirándola directamente durante varios minutos. María sintió una paz inexplicable inundar su corazón. Era como si alguien le hubiera quitado el peso de los hombros. Dejó de llorar. Sonrió por primera vez en meses. La paloma se marchó, pero la paz permaneció. Desde ese día María supo que su esposo estaba en los brazos de Dios y que ella también estaría bien. Carmen, una mujer de 72 años, enfrentaba una decisión difícil. Sus hijos querían que vendiera la casa familiar y se mudara a vivir con ellos en la ciudad, pero ella amaba esa casa. Allí había criado a sus hijos, compartido la vida con su esposo fallecido, cultivado su jardín. Sin embargo, su salud ya no era la misma y vivir sola se estaba volviendo peligroso. No sabía qué hacer. Pasaba horas en oración pidiendo claridad. Una mañana, mientras regaba las plantas de su jardín, una mariposa blanca apareció y comenzó a revolotear a su alrededor. Se posó en su mano, algo que Carmen jamás había experimentado. La mariposa permaneció allí, abriendo y cerrando sus alas lentamente, como si estuviera respirando al mismo ritmo que ella. En ese momento, Carmen comprendió el mensaje. Así como la mariposa debe dejar el capullo para volar libre, ella debía dejar esa casa para comenzar una nueva etapa. No era un final, era una transformación. Aceptó la mudanza con paz y efectivamente su nueva vida en la ciudad le trajo alegrías inesperadas y una cercanía con sus nietos que nunca había tenido. Rosa, una mujer de 65 años, caminaba sola de regreso del cementerio después de visitar la tumba de su madre en el aniversario de su muerte. El cementerio estaba alejado del pueblo y el camino era solitario. Empezaba a oscurecer y Rosa sentía miedo no solo por la oscuridad física, sino por el dolor que llevaba dentro. Su madre había sido su mejor amiga, su consejera, su apoyo, y ahora, 10 años después de su partida, Rosa todavía lloraba su ausencia. De repente un perro de pelaje dorado apareció en el camino. No ladraba, no parecía amenazante. Simplemente comenzó a caminar junto a ella. Rosa intentó alejarlo con gestos, pero el perro no se iba. Continuó acompañándola durante todo el trayecto hasta la entrada del pueblo. Cuando Rosa llegó a su calle, se volteó para ver si el perro seguía allí. Había desaparecido. Preguntó a los vecinos si habían visto al animal. Nadie lo había visto nunca. Esa noche Rosa durmió con una paz que no sentía desde hacía años. Supo en su corazón que había sido su madre a través de su ángel custodio, acompañándola una vez más. Teresa, una mujer de 58 años que llevaba el nombre de la santa, atravesaba una crisis espiritual profunda. Había sido católica practicante toda su vida, pero últimamente sentía que sus oraciones no llegaban a ninguna parte.
que Dios estaba lejos, que su fe era solo costumbre sin sustancia. Decidió hacer un retiro espiritual en un monasterio de montaña, buscando desesperadamente reencontrar su conexión con Dios. Durante una caminata solitaria por el bosque cercano al monasterio, mientras meditaba sobre el Salmo 42, un ciervo apareció en el sendero delante de ella. Teresa se detuvo paralizada. El animal la miró con una intensidad que la estremeció hasta el alma. No era una mirada animal, era una mirada que parecía atravesarla, que parecía conocerla por completo. El ciervo permaneció allí durante lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo segundos. Luego desapareció entre los árboles. Teresa cayó de rodillas y lloró, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Sintió una sed incontrolable de Dios, un anhelo tan intenso que no podía explicarlo. Regresó al monasterio corriendo y pasó el resto del retiro en oración profunda. Esa experiencia marcó el inicio de una transformación espiritual que cambió su vida para siempre. Años después, Teresa se convirtió en directora espiritual y ayudó a muchas otras mujeres a encontrar su camino hacia Dios. Estos testimonios no son cuentos de hadas, son experiencias reales de mujeres reales que en sus momentos de mayor necesidad recibieron la visita de estos animales mensajeros. Cada una interpretó correctamente la señal según su contexto de vida. Ninguna cayó en superstición, ninguna idolatró al animal. Todas comprendieron que lo que habían presenciado era la misericordia de Dios manifestándose de forma tangible a través de su creación. Y lo más importante, todas estas experiencias produjeron frutos duraderos de paz, conversión, consuelo y crecimiento espiritual. Ese es el sello de autenticidad que Santa Teresa nos enseñó a buscar. No la espectacularidad del evento, sino la transformación que produce en el alma. Quizás tú también has tenido un encuentro similar y no lo habías comprendido hasta ahora. Quizás estás recordando ese día en que una paloma te miró de manera extraña, o esa mariposa que entró a tu casa en pleno invierno, o ese perro que te acompañó sin razón aparente. No descartes esas memorias, llévalas a la oración. Pide discernimiento, y si fueron señales auténticas, agradece a Dios por su cercanía. Pero conocer los animales y escuchar testimonios no es suficiente. Ahora necesitas saber cómo responder a estas señales, qué oraciones rezar, cómo abrir tu corazón para recibir la protección angelical. Y eso es exactamente lo que Santa Teresa nos enseña en sus escritos más íntimos sobre la devoción a los ángeles custodios. Santa Teresa de Ávila no solo enseñó a reconocer las señales angelicales, también dejó oraciones específicas para invocar la protección de los ángeles custodios y para pedir discernimiento cuando necesitamos confirmar la voluntad de Dios en nuestra vida. Estas oraciones no son fórmulas mágicas, son conversaciones íntimas con Dios donde le pedimos que nos permita percibir la presencia de nuestros guardianes celestiales. La primera oración que Santa Teresa utilizaba era para pedir protección angelical al comenzar el día. Ella la rezaba cada mañana antes de salir de su celda, consciente de que el día traería tentaciones, dificultades y peligros, tanto físicos como espirituales. Esta oración es especialmente poderosa cuando la rezas con fe sincera y corazón humilde. Ángel santo de mi guarda, compañero de mi alma, no me desampares ni de día ni de noche, ilumina mi entendimiento para conocer la voluntad de Dios. Fortalece mi voluntad para cumplirla. Guarda mis sentidos de todo pecado. Y si el Señor dispone enviarme señales de su presencia a través de sus criaturas, concédeme la gracia de reconocerlas con humildad y gratitud. Amén. Esta oración es sencilla pero profunda. No pide milagros espectaculares, pide lo esencial: luz, fuerza, protección y capacidad de discernimiento. Santa Teresa insistía en que antes de pedir señales debemos pedir santidad, porque las señales son medios, no fines.
Y si nuestro corazón no está purificado, corremos el riesgo de malinterpretar lo que Dios quiere decirnos. La segunda oración que Santa Teresa utilizaba era específicamente para momentos de duda o crisis. Cuando enfrentaba decisiones importantes y no sabía qué camino tomar, se postraba ante el Santísimo Sacramento y rezaba con profunda confianza. Esta oración es ideal para esos momentos en que necesitas claridad y temes equivocarte. Señor mío y Dios mío, tú sabes mi confusión y mi debilidad. No sé qué camino seguir. No veo con claridad tu voluntad. Te pido humildemente que envíes a tu ángel para que me guíe. Si es tu voluntad que yo reconozca su presencia a través de alguna señal en tu creación, concédemelo por tu infinita misericordia. Pero si no lo es, dame la paz de aceptar tu silencio y caminar en fe pura, que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Esta oración es particularmente importante porque incluye una cláusula de rendición. Santa Teresa sabía que Dios no siempre responde como esperamos. A veces nos envía señales claras, otras veces nos pide que caminemos en oscuridad para fortalecer nuestra fe. Ambos caminos son válidos. Ambos nos acercan a Él si los aceptamos con humildad. La tercera oración era para agradecer después de haber recibido una señal o experimentado un consuelo. Santa Teresa era meticulosa en su gratitud. Sabía que toda gracia viene de Dios y debe ser reconocida. Esta oración debe rezarse cuando has visto uno de los 4 animales en circunstancias que te parecen significativas. Dios de bondad infinita, te doy gracias por tu cercanía. Gracias por enviar a tus ángeles para consolarme en mi debilidad. Gracias por usar tu creación para recordarme que no estoy sola, que esta señal que he recibido no me llene de orgullo sino de humildad, que no busque más señales por curiosidad, sino que viva en fe constante. Ayúdame a ser fiel a ti con señales o sin ellas. Y si lo que he visto es ilusión mía, perdona mi presunción y guíame siempre por el camino seguro de tu palabra y tus sacramentos. Amén. Esta oración es sabia porque protege contra la soberbia espiritual. Es fácil caer en el orgullo cuando creemos haber recibido una gracia especial. Por eso, Santa Teresa siempre incluye una petición de humildad y una disposición a estar equivocada. Esa actitud de apertura es lo que mantiene al alma en la verdad. Santa Teresa también tenía una oración específica para rezar en el cementerio cuando visitaba las tumbas de sus seres queridos. Esta oración es hermosa para quienes llevan el dolor del duelo y desean pedir a Dios que les permita percibir que sus difuntos están bien. Padre Celestial, en tus manos encomiendo el alma de mi ser querido. Tú conoces mi dolor y mi nostalgia. Si es tu voluntad y para bien de mi alma, permíteme percibir alguna señal de tu consuelo. Envía a tu ángel para que me acompañe en este dolor. Y si dispones que alguna de tus criaturas sea mensajera de tu paz, concédeme la gracia de reconocerla con fe y no con superstición. Que mi esperanza esté siempre en ti y no en señales pasajeras. Pero si las envías, acepto tu misericordia con gratitud. Amén. Esta oración equilibra perfectamente el deseo humano de consuelo con la fe madura que no exige milagros. Santa Teresa entendía que el dolor del duelo es real y que Dios en su ternura paterna a menudo envía consolaciones tangibles, pero también sabía que debemos estar preparados para seguir adelante incluso si no recibimos señal alguna. Finalmente, Santa Teresa recomendaba una oración nocturna antes de dormir, especialmente para aquellas personas que tienen miedo durante la noche o que sufren pesadillas. Esta oración invoca la protección del ángel custodio durante las horas de sueño. Ángel de Dios, que eres mi guardián, a ti me encomiendo esta noche. Protege mi cuerpo mientras duermo. Guarda mi alma de toda influencia maligna, aleja de mí toda pesadilla y todo temor. Y si durante el día he recibido alguna señal de tu presencia, ayúdame a discernir su significado con sabiduría.
Que mi descanso sea en Dios y mi despertar sea para su gloria. Amén. Santa Teresa insistía en que estas oraciones debían rezarse con el corazón, no solo con los labios. No son conjuros que automáticamente producen resultados, son conversaciones sinceras con Dios donde le abrimos nuestro corazón y nos disponemos a recibir lo que Él quiera darnos. A veces será una señal clara, otras veces será silencio, pero siempre será amor. También aconsejaba rezar estas oraciones ante el Santísimo Sacramento cuando fuera posible, o al menos mirando un crucifijo o una imagen sagrada, porque la oración sin imágenes santas puede llevar a distracciones o enfoques equivocados. Las imágenes nos recuerdan que estamos hablando con alguien real, no con una idea abstracta. Y sobre todo Santa Teresa advertía contra la repetición mecánica de oraciones. Más vale rezar una sola vez con atención que 100 veces con la mente distraída. La calidad siempre supera a la cantidad. Un minuto de oración sincera tiene más valor ante Dios que una hora de palabras vacías. Estas oraciones son herramientas poderosas que Santa Teresa nos dejó como herencia espiritual. Úsalas con fe, úsalas con humildad y prepárate para recibir lo que Dios quiera darte. Pero también debes estar preparada para saber cuándo una señal no viene de Dios, porque el enemigo también sabe disfrazarse, y de eso hablaremos ahora. Santa Teresa de Ávila fue una de las místicas más perseguidas por el demonio. Ella misma relata en sus escritos los ataques violentos que sufría, las tentaciones sutiles que enfrentaba y las ilusiones engañosas que el enemigo ponía en su camino. Por eso nadie mejor que ella para enseñarnos cómo el maligno puede imitar las señales celestiales y cómo protegernos de sus engaños. La primera advertencia que Santa Teresa nos da es esta: el demonio no puede crear, solo puede imitar. Dios es el único creador. El demonio es una criatura caída que solo puede distorsionar, falsificar y contaminar lo que Dios ha hecho. Por lo tanto, el enemigo puede presentarte animales que parezcan mensajeros angelicales, pero siempre habrá algo en ellos que revelará su verdadera naturaleza. ¿Cómo distinguir entonces una señal verdadera de una falsa? Santa Teresa nos da varios criterios claros y precisos que toda mujer fe debe conocer para no caer en el engaño. El primer criterio es el fruto que deja la experiencia. Si después de ver uno de estos animales en circunstancias aparentemente significativas sientes inquietud, confusión, miedo exagerado, o te ves impulsada a acciones contrarias a la doctrina de la Iglesia, esa señal no viene de Dios. Los ángeles nunca dejan perturbación en el alma. ¿Pueden traer corrección? Sí, pueden llamarnos al arrepentimiento, pero siempre con paz de fondo, nunca con angustia paralizante. El demonio, en cambio, siempre deja intranquilidad. Puede disfrazarse de luz al principio, puede darte una sensación inicial de emoción o asombro, pero pronto vendrá la inquietud, la obsesión, el desasosiego. Si después de ver una paloma blanca empiezas a tener pensamientos obsesivos sobre señales, si dejas de dormir buscando interpretaciones, si descuidas tus deberes para perseguir más experiencias sobrenaturales, eso es señal clara de influencia diabólica. El segundo criterio es la dirección hacia donde te lleva la experiencia. Las señales auténticas de Dios siempre te acercan a los sacramentos, a la oración humilde, a la obediencia a la Iglesia. Si ves un animal y sientes el impulso de ir a confesarte, de comulgar con más frecuencia, de rezar el rosario con más devoción, es buena señal. Pero si sientes que ya no necesitas la Iglesia porque tienes una conexión directa con el cielo, si empiezas a despreciar a los sacerdotes o a considerar los sacramentos como innecesarios, estás siendo engañada por el enemigo. Santa Teresa insiste en que el demonio odia la humildad y odia la obediencia. Por eso, sus falsificaciones siempre llevan al orgullo espiritual y a la rebeldía. Si después de una supuesta experiencia angelical te sientes superior a otras personas, si piensas que tienes un don especial que otros no tienen, si desprecias a quienes no han recibido estas señales,
estás cayendo en la trampa del enemigo. El tercer criterio es el acompañamiento de otras manifestaciones perturbadoras. Santa Teresa advierte que cuando el demonio se disfraza de ángel de luz, generalmente viene acompañado de otros fenómenos extraños, pesadillas recurrentes, voces interiores que te acusan constantemente, sensaciones de opresión física, alejamiento de las personas que te quieren bien, irritabilidad inexplicable o tentaciones violentas que antes no experimentabas. Si ves uno de los 4 animales y días después comienzas a experimentar estos síntomas, debes sospechar, porque los ángeles de Dios nunca abren puertas al demonio. Su presencia cierra esas puertas y fortalece tu alma contra los ataques espirituales. Si después de una supuesta visita angelical tu vida espiritual empeora en lugar de mejorar, algo está muy mal. El cuarto criterio es la respuesta ante la autoridad espiritual. Santa Teresa siempre sometía sus experiencias al juicio de sus confesores y directores espirituales. Cuando alguien cuestionaba la autenticidad de sus visiones, ella aceptaba con humildad la corrección, pero también observaba que cuando el demonio estaba involucrado, las personas se volvían rebeldes ante cualquier corrección. Si tú cuentas tu experiencia con uno de estos animales a un sacerdote prudente o a un director espiritual y ellos te piden que no le des tanta importancia, tu reacción revelará mucho. Si puedes aceptar con paz su consejo, probablemente tu experiencia fue auténtica o al menos inofensiva. Pero si te enojas, si te sientes incomprendida, si piensas que ellos no tienen la capacidad de entender tu nivel espiritual, estás cayendo en orgullo diabólico. Santa Teresa también advierte sobre un engaño muy sutil del demonio, la mezcla. A veces una experiencia puede comenzar siendo auténticamente de Dios, pero el demonio se aprovecha de tu falta de discernimiento para contaminarla con sus propias sugerencias. Por ejemplo, puedes ver una paloma blanca que verdaderamente fue enviada por tu ángel custodio para consolarte, pero luego el demonio te susurra interpretaciones falsas, te lleva a conclusiones erróneas o te impulsa a tomar decisiones precipitadas basadas en esa señal. Por eso es tan importante no actuar inmediatamente después de estas experiencias. Guárdalas en tu corazón, ora con ellas, consúltalas con personas prudentes, espera ver los frutos. No tomes decisiones importantes basándote únicamente en una señal, por clara que parezca. Dios siempre confirma sus mensajes de múltiples maneras cuando son importantes. Otro engaño común que Santa Teresa identifica es el de las señales repetitivas obsesivas. Si empiezas a ver palomas blancas en todos lados, si cada vez que sales encuentras mariposas, si perros te siguen constantemente, eso no es señal de bendición especial. Es más probable que sea tu imaginación exaltada o, en casos graves, influencia diabólica que busca llevarte a la obsesión. Los ángeles de Dios son sobrios en sus manifestaciones. No necesitan repetirse constantemente porque una sola visita bien hecha es suficiente para dejar su mensaje. El demonio, en cambio, necesita la repetición porque sus señales no dejan frutos duraderos y debe seguir estimulándote artificialmente para mantenerte enganchada. Santa Teresa también nos recuerda que el mejor antídoto contra los engaños del demonio es la vida sacramental constante, la confesión frecuente, la comunión devota, la adoración del Santísimo, el rezo del rosario, la lectura de las Escrituras. Estas prácticas son como una armadura espiritual que el demonio no puede penetrar. Si mantienes tu vida espiritual fundamentada en los sacramentos, ninguna ilusión podrá engañarte por mucho tiempo. Y finalmente Santa Teresa nos dice algo consolador: no tengas miedo, el demonio hace mucho ruido, pero no tiene poder real sobre un alma que pertenece a Cristo. Si te equivocas y confundes una señal diabólica con una angelical, Dios no te castigará si actuaste con humildad y buena intención. Él conoce tu corazón. Él sabe que eres frágil y Él siempre rectifica tu camino si te mantienes dócil a su gracia. Lo que nunca debes hacer es caer en paranoia,
No veas demonios en todas partes. No vivas aterrorizada pensando que cualquier experiencia espiritual puede ser un engaño. Vive en paz, en oración, en humildad. Y si Dios quiere enviarte señales a través de sus ángeles, las reconocerás por los frutos que dejan en tu alma. Porque los frutos del Espíritu Santo son amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y donde están estos frutos, allí está Dios. Santa Teresa de Ávila no solo enseñó a reconocer las señales angelicales, también nos dejó una promesa hermosa y consoladora sobre lo que sucede cuando honramos conscientemente a nuestro ángel custodio y vivimos atentos a su presencia en nuestra vida. Esta promesa está basada en sus propias experiencias místicas y en la doctrina constante de la Iglesia Católica sobre los ángeles guardianes. La primera promesa que Santa Teresa nos hace es esta: quien honra a su ángel custodio nunca camina solo. Parece obvio, pero la profundidad de esta verdad es inmensa. No se trata solo de creer intelectualmente que tienes un ángel. Se trata de vivir consciente de su presencia, de hablarle, de pedirle ayuda, de agradecerle su protección invisible. Y cuando vives así, tu vida se transforma. Santa Teresa relata que después de comenzar a cultivar una devoción consciente a su ángel custodio, nunca más se sintió abandonada, ni siquiera en sus momentos más oscuros. Cuando atravesaba las noches del alma donde Dios parecía ausente, su ángel permanecía como un amigo fiel que, aunque invisible, hacía sentir su cercanía, y esa certeza de compañía le daba fuerzas para continuar. Esto es especialmente importante para las mujeres que viven solas, que han enviudado, que sienten el peso de la soledad. Cultivar la devoción al ángel custodio no es escapismo ni fantasía, es reconocer una realidad teológica. Dios te ha asignado un guardián personal que jamás te abandona. Desde el momento de tu concepción hasta tu último suspiro, ese ángel está contigo. Y si vives consciente de esa presencia, la soledad pierde su aguijón. La segunda promesa es que quien honra a su ángel custodio recibe protección especial en momentos de peligro. Santa Teresa experimentó esto innumerables veces. Hubo ocasiones en que debió viajar por caminos peligrosos, enfrentar persecuciones, sufrir enfermedades graves, y siempre sintió la protección invisible de su ángel, apartando peligros que ella ni siquiera llegó a conocer. No se trata de que los ángeles nos hagan inmunes al sufrimiento, los santos también sufren, pero hay una diferencia entre sufrir bajo la protección de Dios y sufrir abandonado a las fuerzas del mal. El ángel custodio no te quita la cruz, pero te ayuda a cargarla. No evita que caigas, pero te levanta. No elimina las tentaciones, pero te fortalece para resistirlas. Muchas personas han escapado de accidentes inexplicables, han evitado encuentros peligrosos sin saber cómo. Han sentido una voz interior que les dijo: no vayas por ese camino en momentos críticos. Esos son los ángeles custodios trabajando silenciosamente. Y cuando cultivas conscientemente tu devoción hacia ellos, esa protección se vuelve más perceptible. La tercera promesa es que quien honra a su ángel custodio recibe inspiraciones más claras sobre la voluntad de Dios. Los ángeles son mensajeros divinos. Su función principal es comunicar las disposiciones de Dios a las almas. Pero si tú vives distraída, si nunca prestas atención a los movimientos interiores de tu corazón, si llenas tu vida de ruido y activismo, las inspiraciones angelicales no pueden penetrar. Santa Teresa insistía en la importancia del silencio interior y la oración contemplativa precisamente por esto. En el silencio puedes escuchar las inspiraciones sutiles que tu ángel pone en tu corazón. No son voces audibles, no son visiones espectaculares, son emociones interiores, pensamientos que te llegan con claridad inusual, certezas inexplicables que te guían en tus decisiones.
Cuando honras a tu ángel con oraciones diarias, con invocaciones frecuentes, con gratitud constante, abres un canal de comunicación más fluido y entonces descubres que tus decisiones son más acertadas, que evitas errores que antes cometías, que caminas con más seguridad en tu vida espiritual. La cuarta promesa, y quizás la más consoladora, es que quien honra a su ángel custodio en vida, recibe su especial asistencia en la hora de la muerte. Santa Teresa temía muchas cosas, pero no temía la muerte. ¿Por qué? Porque sabía con certeza que su ángel estaría allí para escoltarla hasta el trono de Dios. La Iglesia siempre ha enseñado que en el momento de la muerte, el alma enfrenta su juicio particular ante Dios. Es un momento de verdad absoluta donde nada puede esconderse. Y es también el momento donde el demonio hace su último ataque para tratar de llevarse el alma. Pero el ángel custodio está allí como defensor, como abogado, como escolta que presenta el alma ante el tribunal divino. Santa Teresa dice que si en vida has cultivado amistad con tu ángel, si lo has honrado, si has seguido sus inspiraciones, en ese momento final, él te reconocerá como amiga y su presencia te dará paz en medio del temor natural que toda alma siente al enfrentar la eternidad. No estarás sola. Tu guardián, que te acompañó toda la vida, te acompañará también en ese último paso. Hay testimonios de personas que han estado al lado de moribundos devotos de los ángeles custodios. Relatan que esas personas enfrentan la muerte con una serenidad inexplicable, que a veces sonríen como si estuvieran viendo algo hermoso, que sus últimas palabras son de paz y confianza. Esa es la promesa cumplida. Ese es el fruto de una vida vivida en compañía consciente de tu ángel guardián. La quinta promesa es que quien honra a su ángel custodio puede interceder más eficazmente por las almas del purgatorio. Santa Teresa enseña que los ángeles custodios de las personas fallecidas siguen interesándose por esas almas mientras están en purgatorio. Cuando confiamos nuestras intenciones al Señor y le pedimos también la ayuda de nuestro ángel custodio, estamos reconociendo que Dios ha querido rodearnos de su providencia y de su amor. La tradición espiritual de la Iglesia nos invita a cultivar una relación de confianza con nuestro ángel, pidiéndole que nos acompañe en la oración, que fortalezca nuestra fidelidad al Evangelio y que nos ayude a permanecer siempre cerca de Cristo. Muchos autores espirituales han recordado que los santos ángeles participan en el plan de Dios como fieles servidores de su voluntad. Por eso, cuando ofrecemos nuestras oraciones por nuestros seres queridos, especialmente por las almas del purgatorio, podemos hacerlo con la certeza de que el Señor escucha cada súplica presentada con fe y humildad. Él conoce nuestras necesidades mucho mejor que nosotros mismos y nunca deja sin respuesta a quienes ponen su confianza en su infinita misericordia. La espiritualidad inspirada en Santa Teresa de Ávila también nos anima a descubrir que la amistad con nuestro ángel custodio puede ayudarnos a crecer en la vida interior. No porque debamos buscar experiencias extraordinarias o fenómenos sobrenaturales, sino porque los ángeles siempre nos conducen hacia una relación más profunda con Dios. Ellos nos ayudan a vivir la oración con mayor recogimiento, a escuchar con más atención la palabra del Señor y a mantener el corazón abierto a la acción del Espíritu Santo. Si cada mañana encomendamos nuestro día a nuestro ángel custodio, si le pedimos que nos acompañe durante la Santa Misa, en la adoración eucarística o en nuestros momentos de oración personal, poco a poco iremos descubriendo una paz más profunda y una mayor confianza en la presencia de Dios. Esa es la verdadera misión de los ángeles, conducirnos siempre hacia Cristo y ayudarnos a recorrer el camino de la santidad. Por eso, la invitación de esta reflexión no consiste en vivir buscando señales extraordinarias ni en interpretar cada acontecimiento como un mensaje del cielo. Lo más importante es aprender a mirar toda la creación con ojos de fe. Si en algún momento el Señor permite que algo de su creación fortalezca tu esperanza, recíbelo con gratitud. Pero nunca olvides
que el mayor signo de su amor ya nos ha sido dado en Jesucristo, presente en su palabra, en los sacramentos y en la vida de la Iglesia. A lo largo de este video hemos contemplado algunos símbolos que, dentro de diversas tradiciones espirituales cristianas, han ayudado a muchas personas a recordar la cercanía de Dios. La paloma nos invita a pensar en la paz que viene del Espíritu Santo. La mariposa puede recordarnos la esperanza de la vida nueva en Cristo. El perro nos habla de la fidelidad y del acompañamiento en los momentos difíciles, y el ciervo nos recuerda aquellas palabras del salmista: como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Más que buscar mensajes ocultos en estos animales, permitamos que cada uno de ellos nos anime a elevar el corazón hacia el Señor. Santa Teresa de Ávila dedicó toda su vida a enseñar una verdad que nunca pierde actualidad. Quien busca sinceramente a Dios jamás camina solo. El Señor conoce nuestras alegrías, nuestras luchas, nuestros miedos y nuestras esperanzas. Él permanece a nuestro lado incluso cuando no logramos percibir su presencia y envía a sus santos ángeles para protegernos y guiarnos según su voluntad. Por eso vive tu fe con sencillez, con humildad y con confianza. Habla cada día con tu ángel custodio. Pídele que te ayude a evitar el pecado, que fortalezca tu esperanza y que te conduzca siempre por el camino del Evangelio. Cuando llegue el momento de encontrarte definitivamente con el Señor, podrás contemplar con alegría que nunca caminaste solo, porque Dios estuvo contigo desde el primer instante de tu vida. Que Santa Teresa de Ávila interceda por ti, que tu ángel custodio te proteja y te acompañe cada día, y que el Señor llene tu corazón de paz, de fortaleza y de una fe cada vez más profunda. Si esta reflexión fortaleció tu confianza en Dios, escribe en los comentarios: creo en la protección de mi ángel custodio. Será una hermosa manera de expresar tu fe y de unirte en oración con toda esta familia de Voz de Fe. Gracias por acompañarnos una vez más. Si este video fue de bendición para tu vida, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y compártelo con las personas que amas para que ellas también descubran la belleza de nuestra fe. Que Dios los bendiga abundantemente, que los santos ángeles los protejan siempre y que la intercesión de Santa Teresa de Ávila los acerque cada día más a Jesucristo. Nos encontramos mañana, si Dios lo permite, aquí en Voz de Fe, junto al P. José de Jesús Aguilar Valdés, para seguir creciendo juntos en la fe. Hasta el próximo video.